noches. Gracias por su presencia. ¿Cómo les terminó de ir con el cordón de oración? ¿Cuántos hicieron su cordoncito? Ay, son bastantes los que fabricaron su cordón. Bendito sea el Señor. Esperaremos que lleguen y vamos a hacer al final de la noche, la bendición de los cordones de oración. Y al final bendeciremos los cordones de oración. Y la agenda de esta noche tenemos 2 platos en el menú. El primer plato, la presentación de la guía bíblica HF Kids. Y el segundo, el taller Origen de la Biblia y sus consecuencias. Quisiera antes dar un pormenor de la oración del corazón que anoche no lo alcancé a dar. Algunos pormenores son, el primero, que conozcan quién fue el santo con el que comenzó esta oración. San Antonio Abad. ¿Han escuchado hablar de ese santo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? San Antonio Abad. También han escuchado, recuerdan el pasaje del joven rico, de aquel joven a quien Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Sí lo tienen presente, verdad? ¿Y qué hizo ese joven? No siguió al Señor, ¿verdad? Porque su corazón estaba aferrado a sus bienes materiales. Pues, ¿qué les puedo decir? Que sí hubo un joven que dejó todos sus bienes materiales para seguir a Jesús y ser perfecto. Sí hubo un joven, y ese joven se llamó San Antonio Abad. Un muchacho de 18 años, queda huérfano con una hermana, solo que le quedaba, que tenían 2. Sus padres mueren y le heredan una gran fortuna, muchos bienes, adinerado, un acaudalado joven. Y escuchando una homilía de un sacerdote, una enseñanza, le electrizó. Cuando escucha, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Ese ven y sígueme. Y él quedó, eso es conmigo. Yo quiero ser perfecto. Yo quiero ser perfecto. Entonces, a su hermana la ubicó en un hospicio con algo de bienes para que tuviera de qué vivir. Y todo lo demás, él fue e hizo como en el Evangelio, lo vendió todo y repartió todo ese dinero que recogió, lo repartió entre los pobres. Luego que ocurrió que él se dio cuenta que todavía no era perfecto. Vuelve a escuchar el texto bíblico. Si quieres ser perfecto, anda y vende todo cuanto tienes. Dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Dice, no soy perfecto todavía, porque se había quedado con una partecita para él tener de qué comer, de qué vivir. Entonces no soy perfecto todavía. Pues lo último que le quedaba, eso lo repartió también entre los pobres. Y de repartir bienes, de ser un hombre acaudalado de fortuna, pasó a ser un mendigo, a la mendicidad, a pedir limosna para vivir. Aún todavía se dio cuenta de que no era perfecto. Ya no le quedaba nada de bienes y se ha dado cuenta que no era perfecto, porque todavía tenía el mundo aquí. Tenía el mundo metido en su cabeza, en su corazón, el mundo, la mundanidad.
Y entonces le tocó un tercer proceso de desprendimiento, desprenderse de ese mundo que tenía en la cabeza y de su corazón, y para hacerlo decide irse de la ciudad a donde sea más difícil llenarse de mundo, para desprenderse, y entonces él se va al desierto en el norte de Egipto y se internó a vivir en una cueva, en una montaña, como si fuera un ave, un animal, a vivir en el monte. Y él creía que iba a estar solo, no pudo estar solo, porque de la ciudad, de los campos, se hizo muy conocido. Imagínense, repartió todos sus bienes, cuánta gente lo quería. Pues mucha gente empezó a ir a aquella cueva a buscarlo, a pedirle consejos, a pedir oración, y muchos de los que fueron a visitarle, a pedir consejos, enamorados de ese modo de vivir, de desprendimiento total, hicieron lo mismo también. Se fueron a vivir al desierto y surgieron comunidades en el desierto, comunidades. ¿A qué fueron esa gente? ¿A qué fueron? A orar, a un encuentro con Jesús, a desprenderse del mundo, a purificarse, a evitar el pecado. Y este hermano San Antonio Abad, pues era como que el padre espiritual de todos esos monasterios, de esas comunidades que se formaron en el desierto. Él les visitaba, o ellos le visitaban, y él fue prácticamente el maestro de la vida monástica, el que lo comenzó, San Antonio Abad. De ahí nace la oración del corazón. Dos pormenores a tener presentes en la oración del corazón. Uno, que al hacerlo debe evitarse colocar música de ambientación. No se coloque música de ambientación. Debe hacerse en el silencio crudo, hasta aprender a llenar el silencio con Jesús. Que el Señor sea quien llene el silencio, ese corazón latiendo e invocando su nombre. El no colocar música exactamente obedece a que la música te puede gustar, y de eso exactamente se trata, que uno como ser humano se debe aprender a dominar y a gobernar. Pues la música le puede gustar y es más de lo mismo, que es de uno se llena de mundo de complacerse, de volver al cuerpo pesado que luego lo vuelve distraído. Entonces una condición, no poner música de fondo, no caer en el estilo del nuevo del yoga, de la música de religiones orientales, que si meditaciones con sonido, no, porque no son estimulaciones externas las que nos deben ayudar, sino que tiene que ser desde dentro la estimulación para la oración. La segunda, evitar representaciones mentales. Representaciones mentales, evitarlas. Así lo escriben los monjes. A ver, si una persona está desde muy temprano, un grupo de gente, desde muy temprano, en ayunas, le llega al mediodía sin almorzar y ya está entrada la tarde y aparece alguien hablándole de pizza o de hamburguesa, de lo que están hechos, de sus sabores, y esa gente con hambre, ¿qué irán a imaginar esas personas? Si se ponen a hablarle de eso, ¿qué imaginarán con su pensamiento? ¿Qué se les pasará por la mente? Ver un plato exquisito de comida. Con su imaginación va a reproducir probablemente esa imagen. Entonces no puede estar diciendo, ay, el Señor me reveló un plato de hamburguesa. Ay, el Señor me habló.
Un plato de hamburguesa me lo presentó el Señor. ¿Qué? Señor le presentó un plato de hamburguesa, si usted se lo imaginó del hambre que tenía. O sea, el hecho de que uno se imagine algo y luego se lo atribuya a Dios. Debe evitarse entonces en la oración del corazón que si estás invocando al Señor, ¿qué es lo más probable que uno le puede suceder? Que con el pensamiento puede reproducir la imagen del Señor. Lo más probable que pueda pasar, reproducir su imagen. Si estás pensando en Él, es probable que el cerebro lo haga. Entonces, si aparece en el cerebro, en el pensamiento, una imagen de Jesús, ¿será que Dios se la reveló o que uno la creó? Lo más probable es que la propia persona la creó, la fantaseó, la imaginó. Entonces no salga luego diciendo, es que el Señor me reveló una imagen. Los monjes dicen que esas representaciones evítalas para que no se distraigan ellas, porque lo que ha de estar centrado es en la invocación de su nombre y en reconocer las propias fragilidades o necesidades personales. Cierro entonces los comentarios sobre la oración del corazón. Presentación de la guía bíblica HF Kids. Ya la tienen varios hermanos aquí presentes. Y comienzo en la presentación pues agradeciendo a Monseñor Mario Moronta, el obispo de San Cristóbal, por su apoyo, que me permite la dedicación exclusiva a esta obra misionera. De no ser por eso, no hubiese sido posible la elaboración de ninguno de los libros, este en particular, y la dedicación al proyecto Vuelve a Casa, y la aprobación eclesiástica de este libro. Aprobación eclesiástica significa que antes de uno publicar un documento a nombre de la Iglesia, primero se examina el documento. Un sacerdote censor examina el documento y ese sacerdote censor le entrega al obispo su evaluación y de esa evaluación el obispo entonces considera el otorgamiento del imprimatur o aprobación eclesiástica. ¿Y qué significa eso? La garantía de que aquí no hay herejías, de que todo lo que está aquí está acorde con la fe de la Iglesia, y eso tú la puedes encontrar en la contraportada del libro, ahí la puedes ver. Apenas voltea la portadita, ahí está la aprobación eclesiástica dada por el Monseñor Mario Moronta. Si le puede leer, por favor. Por medio de la presente, tengo a bien conceder el imprimatur al libro Guía Bíblica HF Kit del presbítero Héctor Apolonio Pernía Sánchez. Considero que se trata de un hermoso y oportuno instrumento para la evangelización y la formación integral del pueblo de Dios en San Cristóbal, al 1 de noviembre del año 2021, fiesta de todos los santos. Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal. El objetivo del libro, el mismo nació como respuesta y servicio a la necesidad de una herramienta, de una catequesis para la vida. De los presentes, ¿qué hicieron ustedes con el catecismo de primera comunión después que hicieron la primera comunión? ¿Qué hicieron con el catecismo? ¿Lo guardó y lo volvió a usar después?
La mayoría de las personas que hace con ese catecismo después que hace la primera comunión o la confirmación, desaparece, ¿verdad? Porque aquel era un libro para la primera comunión, no para después de la primera comunión, sino como para el momento. Esto es algo distinto. Es un libro de catequesis para la vida, una catequesis abierta, catequesis para el pueblo de Dios en general, para ser utilizada en el proyecto Vuelve a Casa de Hospitalito a la Fe. El objetivo con este libro es fundar comunidades eclesiales misioneras. A partir de la formación de Hospitalito a la Fe, dado que se requiere antes de constituir una comunidad eclesial misionera, sanar la fe de las personas que viene contaminada y enferma de falsas doctrinas del protestantismo, del ocultismo, hechicería, protestantismo, ocultismo, hechicería, ideologías, mundanidad. ¿Cómo formar una comunidad eclesial cuando todos estamos un poquito contaminados de una cosa o de la otra? Hay que entonces empezar por un Hospitalito a la Fe, y esta es una herramienta para ello. En este proyecto se conciben las comunidades eclesiales no como un punto de partida, sino como un punto de llegada. Como punto de partida, un Hospitalito de la Fe. Origen del libro. ¿Cómo surgió esta idea? En Santana del Táchira, a inicios de la pandemia, cosas sorprendentes, porque momentos cuando se nos ordenaba recogerse, cuidarse, pues allá los Hospitalitos a la Fe vieron la necesidad de crear Hospitalitos a la Fe para niños, con medidas de bioseguridad, números controlados, todo bajo control y con permiso del obispo. En lugar de cerrarse los Hospitalitos de la Fe, se cerraron como 3 meses, se empezaron a fundar en las comunidades y los adultos se dieron cuenta de que hacían falta hospitalitos para niños, porque a los niños se hacen preguntas diferentes de las que se hacen los adultos y necesitan respuestas distintas de las que reciben los adultos y una pedagogía distinta para comunicarles las cosas. Habían ya unos 12, 10 Hospitalitos de la Fe y estaban los que fundaron esa experiencia con el Espíritu Santo que les guiaba. Y ahí de donde surgió, hace falta una herramienta, un instrumento que les facilite la labor. Eran en su mayoría maestras y maestros los que tomaron esa iniciativa de fundar esos hospitalitos para niños. Y de ahí surge la elaboración del libro. Pero tuvo una gran dificultad para empezar, porque yo no sabía cómo bajar al nivel niño un tema como el purgatorio. ¿Cómo bajar a nivel niño un tema como la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Aprender a defender las imágenes, a explicar que María es virgen, saber responder lo que las sectas protestantes atacan, el Papa en la Biblia. ¿Cómo lograr que eso sea para niños divertido y que les guste? Yo no había hecho nunca un trabajo así porque yo no sabía cómo. A mí me preguntaban en algunas partes de Venezuela, donde he recorrido bastante, lo que está aquí en el libro, esa biografía está desactualizada. Ahí decía que 800 viajes, hace rato que pasé por los 800 viajes, ya más de 1000 la cosa. Y a mí me decían en muchos lugares, padre, ¿cuándo van a hacer un hospitalito para los niños? Yo le decía, eso le va a tocar a ustedes, porque a mí la cabeza no me pare. Yo no sé cómo hacer eso, no sé. Pues fue la gente la que lo hizo.
empezar a formar hospitalitos para niños. Y para hacer el libro, vuelve a aparecer en mi cabeza el yo no sé. Entonces pues me voy para un monasterio, el monasterio donde siempre iba a hacer los libros, en el monasterio de Rubio, de las Carmelitas Descalzas, y allí, vía telefónica, con 9 maestras de preescolar, de primaria, educación especial, empezamos el trabajo. Le pedí a esas maestras, mira, sobre estos temas, mándame una actividad escrita, de manera que el que agarre ese libro, agarre ese tema y ya vea cómo tiene que hacer, que ya lo vea todo fácil, que lo vea sencillo, de cómo trabajar. Mándame temas de eso. Y cuando los empiezo a recibir, digo, lo que es el Espíritu Santo, lo que es el Espíritu Santo. Poner una enseñanza que es difícil en manos de maestras de preescolar, de primaria, y de preescolar, y ver la maestría, la magia, la belleza, la sencillez, cómo descomplican lo que uno ve complicado. Con el Consejo de Misión estábamos viendo un tema, ¿verdad? Y si usted tuviese que dar, Gladys, que estaba presente, el de la Santísima Trinidad a los niños, ¿qué pondrías en la mesa? Frutas. Frutas, ¿cómo qué? Como una... Acércalo bien, acércalo. Como una zapalla, perdón, como una lechosa. Una lechosa. Una manzana. Una manzana. Una pera, sí, una pera. Aguacate. Aguacate, uvas. Huevo. Así con cosas de la casa que están al alcance de la mano, me fueron mostrando los temas, viendo uno tras otro, y yo decía, yo creo que yo también puedo. Yo creo que también puedo. Entonces empecé a probar y también a producir temas. Entonces son 10 personas las que elaboraron el libro. Pueden encontrar la lista de ellas en una de las páginas iniciales. La lista de esas maestras, maravilloso trabajo. Es el primer libro que yo hacía en equipo, y todo por vía telefónica, que mandaban sus materiales. De esas docentes, 3 eran protestantes, 2 que eran testigos de Jehová y una que era de la que se hace llamar pentecostal. Ya se puede hacer una idea de lo que en el libro va a encontrar. Ya se puede hacer una idea. La otra razón que motivó a hacer este libro fue una conversación con el obispo de Trujillo, que en paz descanse, el obispo Monseñor el último, Azuaje. Osvaldo Azuaje. Sí, Osvaldo Azuaje. En una conversación, la vez que le conocí personalmente, que me recibió allí hace unos 4 años, yo le pregunté a Monseñor, escuchen lo que dice en el Concilio Plenario de Venezuela. En el documento que elaboró el Concilio Plenario sobre la Iglesia ante las sectas y otros movimientos religiosos, Monseñor, escucha lo que dice. En el área de actuar, o sea, se comprometieron que iban a hacer esto en la Conferencia Episcopal Venezolana. Dijeron, escrito, tal cual, propiciar la preparación y difusión de catecismos populares que contengan las verdades básicas de la fe e instruyan con serenidad y objetividad sobre las características y diferencias de las diversas sectas y otros movimientos religiosos y sobre las respuestas a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Numeral 114. Esto fue a mediados del año 2000 y ha pasado 22 años en que la Iglesia en Venezuela
tomó la decisión, aprobó, que había que hacer catecismos populares, donde el niño, la persona, sepa qué contestarle al testigo de Jehová, qué contestarle al adventista. ¿Y usted ha visto algún catecismo de esos? No, no hay. Yo le pregunté a Monseñor, ¿dónde están esos catecismos que la iglesia dijo que iba a hacer? Entonces me contestó Monseñor, por pereza, por no haber uno de nosotros que se siente a hacer un libro y que envíe un proyecto para pedir ayuda y poder cubrir los costos. Que mandamos un proyecto para Europa para pedir dinero para un vehículo, preparar el techo de una iglesia, pero no mandamos para hacer un catecismo. Y yo salí de aquella conversación con eso aquí. Se necesita algo que sea catecismo para pequeños y grandes, y entonces nace la guía bíblica HF Kids. Contenido. El primer capítulo es metodológico, como iniciar desde un hospitalito para niños y llegar a una comunidad eclesial. Empezando por los niños, en 3 etapas: un hospitalito de la fe, una precomunidad eclesial y la comunidad eclesial. Y contiene las ceremonias, el rito para empezar, para la etapa intermedia y para la etapa final. Que usted, sabiendo que su párroco aprobó y apoya con el Consejo de Misión el proyecto Vuelve a Casa en tu parroquia, teniendo el libro en tu sector, en la callecita, recojan niños ya desde 5 o 6 años de edad. 1 hora a la semana, hora y media. Busca que otra persona te acompañe, no lo hagas sola, no lo hagas solo. De manera que si tienes que viajar, ir a otro lugar, ausentarse por 2 o 3 semanas, o si te enfermas, la actividad no se caiga al haber 2 o más. Esto es un plato de comida para alguien de ustedes que sea educadora, educador, porque se le hace mucho más fácil a usted que a otra persona, porque ya tiene habilidades que le ha dado el Estado a través de la universidad y de la experiencia, y que le faltaba era que le llegara algo así, para que usted con tu profesión docente no solo le sirvas al Estado, sírvele a Dios, que Dios necesita ese don que tienes, que Él fue quien te lo dio. Diga sí, con mi servicio profesional yo ya le di al Estado, me falta darle a Dios. Y aquí los niños donde vivo necesitan. ¿Por qué empezamos desde los niños? Porque este libro tiene la pedagogía de educar al pequeñín con una mentalidad diferente de católico, una mentalidad de un católico que conoce doctrina. Permíteme la mano, Gladys. Un católico que conoce doctrina y un católico que tiene hermanos. Porque hasta ahora en la primera comunión salen muchachos con doctrina, y uno cree que salen con doctrina, los agarran protestantes, los hacen papilla. Pero en los sacramentos notamos que salen es por pura lectura y conocimiento y memorización, pero llegan a la primera comunión o confirmación sin hermanos. Y por eso son fáciles para los protestantes, porque saben que los católicos andan solos, cada uno por su lado, porque así fueron formados en la catequesis. Al usted iniciar en tu sector, en tu calle, en tu vereda, en tu escalera, con niños que son vecinos,
una pequeña comunidad al nivel niños, donde aprenden a ser hermanos, a pasar de vecinos hermanos, va creciendo en ellos una cultura distinta de católico. Un católico que tiene bases en la fe, que está formado para hablar con el que no es católico, pero un católico que no está solo. Un niño o una niña que pudiera decir: mi mamá y mi papá me dieron apenas un hermanito, pero Dios me dio 8. Tengo 2 familias. La que me dio mi papá y mi mamá en la carne, que es muy pequeñita, y la familia que me dio Dios. Permita que usted sea la persona instrumento de Dios para que ese milagro sea posible. Permita que usted sea ese instrumento de Dios para que ese bien se haga presente en tu sector, allí donde tú estás. Y dígale al Señor: Señor, aquí están mis años de experiencia, aquí están mis conocimientos. Y también dile: Señor, aquí está mi enfermedad, aquí están mis flaquezas, aquí están mis dolencias, mis sufrimientos, mis necesidades. Pero si de algo te puede servir lo que yo soy, aquí me tiene. Este libro, sin usted, no sirve de nada. Es con usted que tiene importancia el libro. Desde el capítulo 2 hasta el verso 13, hay un orden pedagógico de la enseñanza de la fe. ¿Qué destaca de este salón? Las paredes, las lámparas, las cornetas, estos cuadros, las sillas, los colores. Aunque eso es lo que se nota, eso no fue lo primero que se hizo. Lo primero que se hizo no se ve, está debajo, son las bases. Y sin esas bases, todo se cae. Entonces, en la fe no hay que empezar hablando de las imágenes, ni del Papa, ni de la Virgen, ni de los santos, porque esas no son nuestras bases. Se empieza por la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. La iglesia que Jesús fundó, la Biblia que la iglesia que Jesús fundó se escribió. Y entonces así ya de manera pedagógica van avanzando los contenidos. Estos contenidos están elaborados didácticamente para que al facilitador se le haga fácil convertir en encuentros interactivos y amenos. Temas que pueden ser difíciles de comprender y enseñar. Pongamos el ejemplo de la Santísima Trinidad. Misterio que se vea difícil. ¿Cómo es eso que un Dios y 3 personas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que 3 personas y es un solo Dios? Y entonces utiliza el ejemplo del huevo. Es un huevo. Y el huevo está presente en la concha. Y el huevo está presente en la yema. En cada parte del huevo está el huevo presente. Pero la concha es la concha. En cada parte es una parte. ¿Ve? Pero una permanece en la otra. Un ejemplo de cómo se presenta, se enseña. En otras actividades, los modos son mediante juegos, hay sociodramas, dibujar, actividades familiares, entrevistas, debates, todo a nivel niño. Y lo que entienden los niños, pues lo entienden los adultos fácilmente. Se le describen los materiales a necesitar, los pasos a dar y se te aporta el contenido para que puedas fundamentar lo que vas a decir. Financiamiento. Hacer posible un libro como este en Venezuela hoy es misión imposible, pero se hizo posible, pues se envió un proyecto a la Conferencia Episcopal Española, al Fondo de Nueva Evangelización, y nos aprobó felizmente el proyecto, con el que se pudieron hacer 5.000 ejemplares, de los cuales
200, creo que es la cantidad que se trajo, 10 paquetes. Aquí está agradecimiento a la hermana Belkis, quien los trajo de Caracas. Muchas gracias, Belkis, que usted ha sido instrumento del Señor para que se haga mucho bien en esta comunidad. Y están aquí disponibles, ya muchos de ustedes lo tienen en sus manos. El próximo proyecto al que nos encaminamos en Hospitalito La Fe es el de elaborar un manual para comunidades eclesiales. Yo que he recorrido Venezuela y algunos lugares fuera del país, de diócesis a diócesis encuentro que todos tienen en su proyecto pastoral que las parroquias deben estar formadas por comunidades eclesiales consolidadas en cada barrio, en cada aldea, cada zona rural, sí, formar comunidades eclesiales. Pero les falta un instrumento para guiarse, les falta una herramienta, y por eso pues ese será el próximo proyecto a construir, y una plataforma digital para teléfonos, que es como una comunidad de aplicaciones. Ustedes habitualmente conocen al bajar aplicaciones, pero esto es distinto, es una comunidad de aplicaciones en un solo sitio. Usted descarga lo que le gusta, busca Hospitalito La Fe, quiero esto, y baje lo que tú quieras descargar. En ese proyecto se necesita dinero, y Dios mediante pues meteremos el proyecto donde podamos conseguir quien nos pueda ayudar, y de eso se encarga el Señor. Usos recomendados del libro. Muy recomendado para la catequesis de iniciación. Ya el catequista sabe, el párroco debe saber, que la Conferencia Episcopal Venezolana en el concilio plenario ordenó: se harán catecismos donde se enseña a defender la fe. Aquí está, se dijo, y aquí se tiene uno. Bendito sea Dios. En segundo lugar, el libro es útil para la catequesis, para diversos grupos parroquiales, para misiones, para programas de radio. Los usos pueden ser múltiples. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el libro? ¿Algún comentario? Están en el desplazamiento del material. Van a llegar a La Quebrada. Un señor de La Quebrada que los va a trasladar desde Caracas. Yo creo que ya están en La Quebrada. Yo creo que ya el material está allá. ¿Alguna otra inquietud? Sí, claro. A medida que sí. La parroquia que lo desee puede acercarse ya. El aporte es el mismo como se está recogiendo aquí. $2, que es para, ni siquiera para cubrir el costo, porque el costo por unidad que tuvo fue de $2.50, y lo que se está recogiendo son $2. Ni siquiera aquí no hay ganancia, sino más bien pérdida, porque esto no es un libro para ganancia. Dado que fue por un donativo, no se le puede estar sacando ganancia a un donativo, pero como se va a hacer un proyecto nuevo, y ese proyecto alcanza un estimado de $12 a $15,000, para recoger eso en Venezuela es difícil, y cualquier donativo extranjero que hagan, siempre piden un porcentaje de un 25-30% de autogestión, y para eso es el dinero que usted está aportando por el libro que se va a adquirir. ¿Algo más? Si no hay más, pues yo voy a aprovechar la oportunidad, pues agradecerle a Timotes su participación elaborando la portada del libro. Tiene en su presentación de la Basílica, y tiene en su portada
que le tomen unas 2 fotos a estas niñas, que tengan en sus manos el libro donde ellas salen en la portada. Con mucho cariño para Grecia, Valentina, Franco Araujo. ¿Quién es? Venga por acá. Voy para allá. Venga, mi niña. Para ti, con mucho cariño. El otro libro, permíteme. Y para Natalia Lucía Araujo Áñez. Aria, toma, mi niña. Un abrazo. Voy a tomar una foto. Pónganle paro en el librito así. Gracias. Padre, la niña quiere decirle por qué representó a Santa Teresita en el libro. Ay, échale el cuento, ¿por qué se vistieron así? ¿Quién va a hablar de las dos? Porque yo quería... ¿Qué querían? ¿Qué querían? Vitalitos y la fecha. ¿Te quería qué? Yo quería vestirme de ella porque tiene el mismo nombre que yo. Ay, qué lindo, un aplauso por ahí. ¿Y tú? Ven para acá. A la de ella. Yo quería vestirme de Santa Teresita porque Teresita se llama mi mamá. Eso, un aplauso, gracias mis amores, Dios les bendiga. Pueden sentarse mis hijas. Ahora sí vamos al tema, la Biblia, origen de la Biblia y sus consecuencias. ¿Por qué elegí este tema? Porque lo siento, lo veo como ese tema que usted debe tener allí en la puntica de la lengua, el que debe tener en las manos para ayudar a que un hermano que se separó de la Iglesia Católica encuentre el camino, para que se ubique, ayudarlo. Veo que es el mejor tema porque hablar de las imágenes con un hermano que se separó de la iglesia es para discutir. Porque el hermano que se separa de la iglesia católica y se va para una denominación rechaza las imágenes. Entonces esa puerta la tenemos cerrada. Si a un hermano que se separó le vamos a hablar de la virginidad de María, ¿vamos a encontrar la puerta abierta o cerrada? Cerrada. Si a un hermano que se separó de la Iglesia Católica le vamos a hablar del Papa, ¿tú crees que nos va a abrazar? No, va a rechazar el tema, porque no está de acuerdo y punto con el Papa, no está de acuerdo. Si le vamos a hablar del purgatorio a quien se separó de la Iglesia Católica, pues vamos a perder el tiempo. Eso no lo acepta y punto. Si le vamos a hablar de la intercesión de los santos, pues lo mismo va a ser, el mismo resultado. Una puerta cerrada. Bautismo de niños. Hay alguna que otra denominación que bautiza niños, como los luteranos, pero en su generalidad, los hermanos no católicos no aceptan el bautismo de niños en su generalidad. Entonces, un tema difícil para trabajar. Para que lo dijera, lo entienda un hermano protestante. Imagínense si vamos a hablar de confesarse con un cura. No, nada. Si a los mismos católicos les hace difícil, que no creen ya muchos en eso, imagínense un hermano que se separó de la Iglesia Católica. Hablarle de confesarse con un sacerdote. Pero
Pero es que hablar de la Biblia es distinto. Hablar de la Biblia es diferente. Es otra realidad. Porque el hermano que se separa de la Iglesia Católica y que se hace llamar cristiano, que se hace llamar evangélico, ama la Biblia. Entonces ahí nos encontramos bien. Ama la Biblia. Y es inseparable de la Biblia. Un hermano protestante ni se imagina su vida sin la Biblia. Diría, sin la Biblia estoy muerto. Gracias a la Biblia esto, gracias a la Biblia aquello, gracias a la Biblia, gracias a la Biblia. Tan importante es la Biblia para el que se hace llamar pentecostal, luz del mundo, testigo de Jehová, adventista, bautista. Tan importante es la Biblia que en las universidades donde se preparan los futuros pastores protestantes, los más eximios, los más ilustres, de entre ellos, el tratado de estudio más importante con el que se encuentran se llama así, el tratado más importante para prepararse un pastor protestante, así ilustre, preparado, dice, solo la Biblia es la única norma de doctrina, fe y conducta. O más resumido en pocas palabras, solo la Biblia basta. Entonces estamos hablando de algo que a los católicos nos gusta y que a los hermanos que se separaron de la iglesia parece que les gusta más que a los propios católicos. Hace unos días, el domingo pasado, estaba hablando con una señora adventista vía Ignotub. Y ella me dice, padre, pero es que esos católicos en la sala de sus casas, la Biblia la tienen siempre abierta en el Salmo 91, como si la Biblia se redujera al Salmo 91 y además está con una capa de polvo. Los católicos no le paran casi a la Biblia, pero esto es distinto. Un hermano protestante ama la Biblia y la lleva con un orgullo en la calle, en el lugar de trabajo, y la lleva así y va en el autobús. ¿A cuántos de nosotros, los católicos, cuántos hacemos algo así? Cualquiera de nosotros sabe que si sale a la calle o va en el autobús con una Biblia así siempre, que no, me van a decir que ahora soy protestante. Una etiqueta, ¿no? Primer punto, el hermano protestante ama mucho. El hermano protestante ni se imagina la vida sin la Biblia. No es que no se lo imagine, eso no cabe. Pues bien, eso es lo que se le hace difícil del tema que voy a dar. Eso es lo que se le hace difícil desde aquí en adelante. Porque la información que usted va a recibir, búscale la vuelta que le busque, no la puede cambiar. La información que va a recibir no tiene otro modo. Es esa la historia y punto, y no la puede cambiar. No la puede cambiar. No la puede cambiar. Un hermano protestante dice, no todos, no, pero muchos, yo de la Iglesia Católica no quiero nada. De la Iglesia Católica, nada. Yo me separé de ella y no quiero nada de la Iglesia Católica. Pues bien, recuerde esas palabras con esta información que voy a decir a continuación. Lo que está ahora en cuadernito. De todas maneras, en el libro
Vuelve a casa, está la información y en este también. De manera que si usted adquirió el libro, no hace falta que copies lo que te voy a decir. Cuando Jesús fundó la iglesia, cuando Jesús vino, vamos a empezar por ahí, cuando Jesús vino al mundo, Él no repartió Biblias, no habían Biblias, Él no repartió Biblias. Lo que había en tiempo de Jesús era la ley y los profetas. Y el texto que usaban el propio Jesús, los apóstoles y Pablo, el texto que usaban de la ley y los profetas, es el Antiguo Testamento que tiene la Iglesia Católica en la Biblia, con 46 libros. Ese es el Antiguo Testamento que usaron más los primeros cristianos, ese. No el Antiguo Testamento que usan los que tienen la Biblia de los hermanos protestantes, no. Ese Antiguo Testamento con solo 39 libros, ese es el Antiguo Testamento de los judíos que se reunieron en el año 90 después de Cristo en la ciudad de Jamnia. Judíos que se reunieron para impedir el crecimiento de los cristianos, para bloquear, boicotear, y ahí negaron esos 7 libros. Durante 313 años, desde Jesús hasta el edicto de Milán, firmado por el emperador Constantino, emperador romano Constantino, durante 313 años no hubo manera de ninguna forma de que surgiese la Biblia, por una razón muy sencilla. Hubo 10 persecuciones romanas, 10 persecuciones, que donde se reuniesen los hombres de Dios para discernir y elegir los libros que iban a comprender la Biblia, donde ellos se reuniesen, los iban a, porque eran tiempos de persecución. En efecto, en esos 313 años murieron centenares de cristianos, y entre esos centenares de cristianos murieron muchos papas. Para ese año, en el 313, en que el emperador romano decreta la libertad de culto, el cese a la persecución de los cristianos, ya la Iglesia Católica tenía 32 papas para la época. Ahora tenemos 266. De tal modo, primero, que es imposible que el emperador Constantino haya fundado la Iglesia Católica. Imposible, porque ya habían 32 papas para el momento en que él declara la libertad de culto. Entonces, ahora nos toca buscar el fundador de la Iglesia Católica. Durante esos 313 años de persecución, era imposible que los cristianos colocasen imágenes como las que tenemos esta noche en este lugar. Porque donde quiera que colocasen una imagen, los iban a encontrar. Iban a decir, aquí estuvieron reunidos. Y donde ellos se reunían en catacumbas a escondidas, no dejaban rastro. Por eso no habían imágenes, las llevaban en sus ropas, eran imágenes pequeñitas. El uso de las imágenes para los cristianos es desde que Jesús fundó la iglesia, desde los primeros tiempos. Con decirle que se tiene evidencias de una catacumba, donde en una pared, en un muro, todavía se encuentra una imagen de la Virgen María
con Jesús en sus brazos, como esta que está aquí, la de Coromoto. Las imágenes siempre han estado presentes en la Iglesia Católica desde que ella empezó, los cristianos. 313. Ya hay libertad de culto. Al haber libertad de culto, ¿qué pueden comenzar a hacer los cristianos? Lo que tenemos nosotros esta noche, reunirse, congregarse, ya no hay persecución. Y al congregarse, al haber libertad, entonces empiezan a levantar templos, a tener imágenes públicas, el uso de la cruz de manera pública. Y algo muy importante, algo demasiado importante, el Papa Dámaso I, aquí empieza el contenido esencial, de dónde apareció la Biblia, cómo salió la Biblia, quién lo hizo, el Papa Dámaso I, en el año 382, convocó el Concilio de Roma. ¿Por qué Roma? Porque ahí estaba la sede de la Iglesia cristiana. En Roma, 382. Ya Constantino había firmado el decreto 61 años antes. El emperador Constantino toma por secretario a San Jerónimo y le indica la tarea de traducir la primera Biblia. ¿De dónde la tomó? ¿De dónde partió San Jerónimo? De un obispo católico que se llamaba San Atanasio de Alejandría, quien nació en el año 295. Él hizo el primer borrador de la lista considerable como libros inspirados por Dios. San Atanasio de Alejandría. Termina el Concilio de Roma y sale la primera Biblia. Del seno de la Iglesia Católica de Roma, de manos del Papa Dámaso I, con su secretario San Jerónimo, nació la Vulgata, la primera Biblia. Ya de cuna, de vientre, ya sabemos que la Iglesia Católica es la madre de la Biblia. Pero todavía no era la palabra de Dios. Teníamos Biblia, pero no había sido declarada palabra de Dios, lista de libros. Era todavía proceso de revisión. 11 años más tarde, en el 393, nuevamente la Iglesia Católica se vuelve a congregar en concilio. Se mudan para África, a la ciudad de Hipona, pero no concluyen todavía. 4 años más tarde, la Iglesia Católica se congrega en concilio al norte de África, en la ciudad de Cartago. No concluyen todavía. 21 años más tarde, concluye la Biblia en el concilio de Cartago en el año 419. El Papa San Bonifacio I culminó los trabajos y hizo el decreto público y leyó la lista de los libros inspirados por Dios. Es de 73, la del Antiguo Testamento 46, y dice cuál, y la del Nuevo Testamento 27. Estos libros son los inspirados por Dios. ¿Qué autoridad decidió eso? El Papa. ¿Qué autoridad decidió que los libros que están allí en la Biblia son inspirados por Dios? El Papa. ¿Quién decidió que los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no 8 o 10? La Iglesia Católica. ¿Quién decidió cuáles eran las cartas de Pablo inspiradas por Dios? ¿Cuál es la de Juan? ¿Cuál es la de Pedro? La Iglesia.
Diga conmigo, de no haber sido por la Iglesia Católica, por la Iglesia Católica, no tendríamos Biblia. Y sabemos que esos libros son inspirados por Dios por una decisión, aprobación del Papa. Por lo tanto, quien acepta que esos libros son inspirados por Dios, cree en el Papa, apoya al Papa y defiende las decisiones del Papa. Así que el hermano que se separó de la Iglesia Católica ahora piense qué va a hacer. Ya no puedes decir más que no crees en los papas. Ya no puedes decir. Porque fueron los papas los que decidieron esa lista que usted cree. Fueron los que decretaron. ¿Usted cree que esos libros son inspirados por Dios? Usted cree en el Papa. Resulta y acontece que la Biblia lo metió más adentro de la Iglesia Católica que antes. Porque antes de separarse de la Iglesia Católica, no iba a misa, no la leía, era perezoso, y ahora que se separó, no la suelta. ¿Qué tendría que hacer entonces una persona que se separe de la Iglesia Católica? ¿Qué tendría que hacer alguien que se separe de la Iglesia Católica? ¿Seguir usando la Biblia? No. Ya no puede seguir usando la Biblia. No puede. Porque si la sigue usando, sigue admitiendo la ciudad de Roma, porque de ahí salió la Biblia, la decisión de los papas, y tendrían que decir, nosotros tenemos que hacer nuestra propia Biblia. Mientras yo tenga la Biblia, sigo adentro de la Iglesia Católica. Lo que llama la atención es lo siguiente. Una cosa que llama la atención. En un autobús, en la calle, en una casa, ¿qué suelen decir estos hermanos cuando se ponen a hablar y a decir de su cambio de vida? ¿Qué dicen? Cuando yo era católico, era bebedor. Cuando era católico era ratero. Cuando era católico era mujeriego. De todo lo peor, ¿no? Y ciertamente, no vamos a negarlo, hay mucha gente que allí ha cambiado. ¿Quién va a decir que no? Claro que sí. ¿A cuántos hemos encontrado en autobuses vendiendo lapiceros, vendiendo detalles porque atienden un lugar donde recuperan personas consumidores de droga? Bastantes. Y dicen, yo era un consumidor, ya no, estoy recuperado, gracias a Dios, por nuestro Señor Jesucristo, y esto es maravilloso. Claro, ¿quién va a decir que no? ¿Y cuántos católicos sienten celos? ¿Y por qué no lo hizo estando en la Iglesia Católica? Y mira, así allá como dejan al mal, mira, qué gente buena, ¿no? Sentimos como celos, ¿no? Porque eso no pasa aquí. Pues, a ver, voy a poner un cuento para que vean a dónde voy a llegar. Hágase cuenta de una señora que se llame Rosa. ¿Aquí hay alguien que se llame Rosa? ¿Alguna Rosa aquí? Y un señor llamado Rafael. Rosa es una mujer que hace medicinas, le gusta la medicina, investigadora, y tiene un laboratorio, se lo pasa ahí. Los familiares de Rosa, que es una familia bien grande, hablan mal de Rosa. Dice que esa es una loca que se lo pasa encerrada haciendo brujerías, inventando que son. No le hagan caso a esa loca. No le paran los familiares de Rosa. Las medicinas de Rosa empezaron a estar en algunas farmacias.
en algunas farmacias. Los de la otra familia, la familia de Rafael, era una familia muy grande, numerosa, en muchas partes está. Entonces hubo un miembro de la familia de Rafael que sintió malestar estomacal, diarrea, y rapidito por una farmacia. ¿Qué tienes para la diarrea? Y probó una cosa y otra, y hasta que se compró una que eso lo curó, que lo quedó bien. Y esa medicina se llamaba, la marca, Salud y Vida. En ninguna parte de la medicina decía, la hizo Rosa. Solamente aparecía Salud y Vida. Era la medicina que había hecho Rosa. Pero la familia de Rafael no soportaba ver a Rosa. No les caía mal, hablaban mal de Rosa, calumniaban a Rosa, difamaban a Rosa, la familia de Rafael. Pero aquel miembro de la familia de Rafael se curó de la diarrea con una medicina que hizo Rosa. Ese fue, le contó a un hermano, ¿sabe qué? Que yo tenía diarrea. Compré varias medicinas y ninguna me sirvió, pero compré la de la marca Salud y Vida, genial. Esa marca tiene que ser bien buena. Entonces otro miembro de la familia de Rafael, que se enfermó de otra cosa, dolor de cabeza, fue a comprar medicina y de entrada dijo, ¿no tendrás por allí una medicina de la marca Salud y Vida para el dolor de cabeza? Sí, tenemos. Toma. Mire, le funcionó de maravilla. Segundo caso en la familia de Rafael, que se recuperen de inmediato con las medicinas que hizo Rosa. ¿Pero sabían que Rosa le había hecho la medicina? No. Salud y Vida, fue lo que yo compré. Le echaron el cuento a lo de la familia de Rafael y se fue regando en esa familia la fama de esa medicina. Para gastos médicos, preoperatorios, operatorios, era esa la medicina que buscaban y funcionaba de maravilla. Al punto de que miembros de la familia de Rafael, al ver la calidad de las pastillas Salud y Vida, se metieron a buhoneros, compraron al por mayor y vendían las medicinas Salud y Vida. Algunos llegaron a montar su farmacia y pusieron afuera Salud y Vida. Solamente tenían medicina de esa. O sea, los miembros de la familia de Rafael, aparte de que se curaban con las medicinas de Rosa, ganaban plata a costillas de Rosa porque vendían las pastillas de ella, los medicamentos y todo. Voy con algunas preguntas. ¿Quién le hizo el favor, quién le hizo el bien a la familia de Rafael? ¿Las farmacias que le vendieron las medicinas o Rosa? ¿Quién les hizo el bien? ¿La marca Salud y Vida o Rosa? Rosa les hizo el bien a través de las medicinas Salud y Vida. ¿Qué tendrían que hacer los miembros de la familia de Rafael cuando se enteraran de que todas esas medicinas se las hizo la mujer que odian, que ellos odiaban? ¿Qué les tocaba hacer? Los que se ganaban la vida y mantenían la familia, los que montaron farmacias, los que montaron puestos en la calle, ganaban plata, dinero a costillas de Salud y Vida. Esas personas, ¿qué tendrían que ir a decirle a Rosa? ¿Ah? Pedirle perdón. Claro. O si serían honestos, ¿no crees tú que si no aceptan a Rosa, deberían de decir, yo no acepto más la medicina Salud y Vida? De hoy en adelante yo uso otras pastillas porque no tolero ni acepto lo que Rosa haga.
Tendrían que hacer eso. Pero vaya a decirle a una familia que se ha curado con esa medicina. Vaya a decirle a una familia que se gana el dinero con esa medicina, que deje la medicina, a ver si la va a dejar, no la van a dejar. Yo puesto que van a decir, yo prefiero aceptar a Rosa como amiga que dejar de estar tomando la medicina. ¿Seguro? Yo prefiero tener a Rosa como amiga y quererle ir a dar gracias antes de que cerrar la farmacia, porque de eso yo lo doy de comida a la familia. Así es sencillo. ¿Quién le hizo el favor a esa familia de la salud? ¿La farmacia o Rosa? En este caso, con la Biblia hace las veces de la medicina, salud y vida. La Biblia y la medicina, salud y vida. En este caso, ¿quién hace el papel de Rosa? La Iglesia Católica. Rosa, en su laboratorio, hacía las medicinas. La Iglesia Católica, durante 37 años, en 6 periodos papales, entre el año 382 hasta el año 419, en 4 concilios, hizo la Biblia. ¿La hizo sola? No, porque Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, allí yo estaré con ustedes. Así que la Iglesia Católica no estaba sola cuando hizo la Biblia. Estaba el Señor dirigiendo aquel trabajo y el Espíritu Santo iluminándoles. Si Rosa hace el papel de la Iglesia Católica, ¿quién hará el papel de Rafael? El papel de Rafael, ¿quién lo hará? Hermanos, separados. Eso hay que verlo. Me gustaría que usáramos otra palabra que no sea la de hermanos separados. Protestantes, está bien. Me gusta más. Porque los hermanos separados yo los tengo aquí adelante. Ya les explico por qué. Ya les voy a explicar. Tengo mis razones para decírselo. De más tardecito. Entonces, la familia de Rafael hace el papel de los hermanos protestantes. Esperado, mejor. Más fraterno. ¿Y quién hace el papel de las farmacias? Los hermanos esperados, la familia de Rafael. ¿Y las farmacias? Los pastores protestantes, que son los que reparten Biblias. Tome Biblia, los que invierten dinero, repartir Biblias, tienen imprentas y se ganan la vida a costilla de la iglesia. Muy bien. Si los miembros de la familia de Rafael se sanaban de sus enfermedades con las medicinas de salud y vida que las hizo Rosa, entonces los hermanos protestantes que dejan la droga, los hermanos que dejan el licor, la borrachera, la vida mundana, y la dejaron esa clase de vida leyendo la Biblia, ¿quién los ayudó a cambiar? ¿La familia de Rafael o Rosa? Rosa. ¿Ven? Porque fue Rosa la que mejoró la salud de la familia de Rafael. En este caso, lo hizo mediante las medicinas, salud y vida. En el otro caso, la Iglesia Católica sacó de la droga a una persona consumidora a través de la Biblia que se le hizo llegar la secta protestante. O sea, ¿quién trabaja para la Iglesia Católica en ese caso? La secta protestante. Trabajando
para la iglesia y ganando dinero a costillas de la iglesia. Ganando dinero a costillas de la iglesia católica. Eso debe ser un gozo para nosotros, católicos, comprender que todas esas personas que cambian y empiezan a vivir mejor moralmente en la secta protestante es trabajo de la iglesia católica, porque lo han hecho usando la Biblia que se la hizo a la iglesia. Tendríamos de decir que la iglesia católica no participó en ese cambio de vida si hubiesen cambiado con una Biblia en la que la iglesia católica no hubiera metido la mano en nada. ¿Que lo hubieran hecho? Ellos. Pero mientras tanto, el mensaje es, la Biblia, la droga que dejó, eso se lo debe a la iglesia, se lo debe a la iglesia católica. Y no hay manera de cambiar la historia. No hay forma de cambiar esta situación. Conclusión número 1. Es complicado dejar la iglesia católica. Complicadísimo. Porque tendría que dejar la Biblia. Segunda conclusión. El hermano protestante que usa la Biblia tiene que decidirse. ¿Va a seguir diciendo que se salió de la iglesia católica? Entonces es un mentiroso. ¿Va a decir que es católico? Es una persona sincera. Le felicitamos. Porque usa la Biblia. Tiene que tomar una decisión. Lo que no puede ya es andar diciendo, ya no soy católico, mientras carga la Biblia. ¿Quién de los presentes acá tiene una franela o una camisa del Real Madrid, o del Barcelona, o del Magallanes, o del Caracas, Leones de Caracas? ¿Usted tiene una aquí? No, aquí. ¿Ninguno? Ven, tú para acá. Ah, no, este es de Maús. Yo pensé que era una gorra de Leones de Caracas. ¿Y esa de qué es? Venga para acá. Esa sirve. De Manchester. Benigno, importado, viene de Manchester, de Inglaterra. ¿Qué pasó con la Champions? ¿Qué pasó? La próxima sí la gana, ¿no? Exacto, claro. A ver, Benigno, esta chaqueta es del equipo Del Manchester. del Manchester, Los Diablos Rojos. los Diablos Rojos, los Reds. Bueno, ¿qué le dirían ustedes a Benigno si por Timote anduviese en las calles diciendo: no me hables de ese equipo de los Reds, son una porquería, ni me las menciones, yo no quiero saber nada de los Reds, del Manchester, desaparezcan de mi vista, no quiero saber de ellos? Y siempre lleva su puesta. ¿Qué le dirían ustedes a Benigno? ¿Qué le dirían? Falso. ¿Ah? Falso. ¿Que es un valiente? No lo entendió. ¿Cómo que valiente? No lo entendió, es falso. ¿Ah? Fiel al equipo. Pero si él está diciendo que no va a seguir más en ese equipo, que no quiere saber nada de ellos, que fuera de mi vida, no quiero saber de ellos. Ay, mira, te están diciendo mentiroso. ¿Qué va a contestar? Él le están diciendo falso. ¿Tengo mis razones? No. Yo tengo mis razones de usarla, por así decirlo. Pero ¿por qué andas diciendo que ya no quieres seguir en el Manchester, que te vas a cambiar de equipo, que ese equipo no sirve? Ah, La duda. Hay una duda, ¿no? como que una duda. Tú, hagamos un poquito de teatro. Hágase cuenta de que usted no quiere saber más nada del Manchester,
¿Qué haces entonces con esa camisa? Bueno, me la coloqué por inercia, no sé. Por inercia. ¿No tienes otra cosa para ponerte? No. ¿No tienes más ropa? Sí, claro. ¿Y entonces por qué duras 3 semanas con la misma camisa? ¿Por qué duras tanto tiempo con la misma camisa? Por costumbre debe ser también. O sea que tú en tu corazoncito sigues llegando al Manchester. Claro que sí. Entonces, ¿por qué anda de...? ¿Ah? Porque le tengo como cariño. ¿Y por qué anda diciendo que ya no quiere saber más nada del equipo? Hablando de ¿Ah? ¿A la hora del té? No la quiere dejar. ¿No la quiere? Dejar. Siente, gracias, Igelino. El tema es tan hermoso que no es para dividir al católico con el protestante, es para todo lo contrario. Cuando pasen los tiempos que ninguno de nosotros esté aquí en esta tierra, pasarán los años, yo creo que uno de los medios que va a unir al católico, al testigo de Jehová, al adventista, al que se hace llamar pentecostal, luz del mundo, los mormones, bautistas, en fin, creo que va a ser la Biblia. Va a ser la Biblia. Porque esos hermanos van a decir, amamos la Biblia. Amamos la Biblia. Y van a decir, es verdad que hemos hablado muy mal de la Iglesia Católica todo este tiempo. Pero ya nos hemos enterado de que la Iglesia Católica, a través de la Iglesia Católica, Dios hizo la Biblia. Ya lo sabemos. Y nosotros amamos la verdad. Y si tengo que admitir que soy católico y punto, lo acepto, pero yo esta Biblia no la dejo. Creo que va a ser la Biblia lo que va a unir Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a través de la Biblia. Va a ser, como dice en Juan, Biblia, por favor, 14:6. 10:16, perdón. Juan 10:16. Eso que van a escuchar va a suceder, y la Biblia va a ser uno de los medios en que va a unir, porque ellos van a decir, no puedo dejar esa Biblia que ustedes los católicos hicieron, porque yo con ella dejé la droga, yo con ella dejé el aguardiente, el miche, el desorden. A ver. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un hermano protestante sincero, transparente, de alma pura, estudiante, estudioso, culto, tendría que decir así: los libros de la Biblia son inspirados por Dios porque lo decidieron los papas, decisión de los papas. Y si los papas decidieron que esos libros son inspirados por Dios, y esos libros a mí me cambiaron la vida, entonces yo estoy con los papas. Gracias a la Biblia estoy en la Iglesia Católica. Gracias a la Biblia regresé a la Iglesia Católica. Y decir, la Iglesia Católica es la Iglesia de la Biblia. ¿Qué sentiría usted si visitas una galería, una sala de arte, y casualmente está allí el pintor del cuadro más afamado, y está allí explicándole el cuadro? ¿Tú qué sentirías? ¿No te tomarías una fotografía con él? ¿Verdad que le pedirías un autógrafo? Oye, estoy con el autor del cuadro que es famoso. Claro.
Pero en este caso no se trata de un cuadro en la pared, se trata de la Santa Misa. Cuando tú vas a la Santa Misa, cuando estás en la Santa Misa, estás delante de la iglesia que te escribió la Biblia, de la iglesia que te hizo la Biblia. Cuando estás en la misa, ¿qué te parece? En VIP. Y te la está proclamando la misma iglesia que te escribió la Biblia. Y aquí se nota en esta basílica los ciriales, el decoro, la solemnidad con que se lleva la Biblia, el incensario. Se nota que esta es la iglesia que hizo la Biblia. Y católico, entonces, siéntase feliz de estar en la iglesia católica, pero lea la Biblia, lea la Biblia. Vamos a darle más cariño y más uso a la Biblia. Diga conmigo, pero póngase de pie para que voten la Pérez que tiene. Diga conmigo, Dios. Uy, qué desganados son. Dios. Escuché los puros hombres, las mujeres no. Dios. Sigue escuchando los puros hombres, las mujeres están quedadas y son la mayoría. Dios. Me dio la vida. Del vientre de mi madre. Dios. Me dio la Biblia. Del vientre de la Iglesia Católica. Duélale a quien le duela. Digan, el bebé es a la placenta de una madre. Lo que la Biblia a 4 concilios de la Iglesia Católica. Diga, me siento orgullosa de la que me siento orgullosa de estar en la Iglesia de la Biblia. de estar en la iglesia de la Biblia. La Iglesia de la Biblia. La iglesia de la Biblia Es la Iglesia. Católica. Iglesia Católica. Un aplauso para la Iglesia Católica que nos hizo la Biblia. Cuatro fechas que no pueden faltar en tu cerebro. Año 382, año 393, año 397, año 419. 4 concilios. Roma fue el primero, el segundo fue en Hipona, el tercer y cuarto fue en Cartago. Esa es la cuna de la Biblia. De ahí salió y empezó en Roma. O sea, los protestantes tendrían que decir, la Biblia es romana. Tendrían que decir así. Porque lo que salga de Roma le dicen, la iglesia romana. Pues la Biblia es romana. De ahí empezó la historia de la primera Biblia. ¿Cómo se sienten? Bendecido por el Señor. Agradecemos entonces su presencia. Al salir están disponibles los 2 libros. El anterior, la guía Vuelve a Casa, $1 o 5 bolívares. Y el libro Guía para Niños, 2 o 10 bolívares, $2. Mañana el recital musical será a las 7 de la noche. 7, ya no será a las 6, a las 7, para que entonces traigan a su familia, especialmente a los padres de familia, pues es una dedicatoria, era para el domingo, pero estaban en casa consentidos, entonces no podían venir, por eso entonces será para mañana, que todas las damas traigan a sus caballeros. Gracias por su asistencia y mañana a las 3 de la tarde, todos los hospitalitos de la fe, en el salón del santuario de San Benito, a las 5, tendremos reunión del Consejo de Misión con el Consejo de Misión y luego a las 7 el recital musical Fe Católica, música venezolana en vivo.
De pie para la oración final. Bueno, le damos gracias a Dios primeramente por esta enseñanza que acabamos de recibir, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine cada momento, cada vez que vayamos a usar la Biblia tengamos presente estos conocimientos que hemos adquirido hoy, y agradecemos verdaderamente a Dios y la Virgen por permitirnos tener al Padre Héctor Pernía en medio de nosotros, y que esa luz que hoy nos ilumina con la palabra de Dios brille para siempre en todos nosotros, que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Padre nuestro, Que estás en el que cielo, estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. venga a nosotros Venga a tu reino, nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Que la Santísima Virgen nos proteja siempre y nos cura con su bendito manto, y le ofrecemos una Ave María a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Previo a la bendición final, agradecerle información de alguien de ustedes que tenga conocimiento de quien viaje, de pronto a llevar hortalizas, algún viaje, algún hermano de Timotes hacia Barquisimeto. Si ella saben de alguien, para que ya se haga llegar la información, que vaya saliendo en la mañana. Bueno, mañana nos encontramos acá, con el favor de Dios. Cordones de oración, acérquense por favor, agua para bendecir. Todos los cordones de oración, los que hicieron cordones, acérquense. Todos los que hicieron cordoncitos de oración, vengan para acá. Usted hizo el cordón más chiquitico que hay. Mira esta miniatura. Miniatura. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, dígnate bendecir estos cordones de oración y esta agua que estos hijos van a utilizar con fe para implorar el perdón de los pecados y la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y acechanza del enemigo. Concédeles por tu gracia que puedan acercarse a ti mediante la invocación del santo nombre de tu amado Hijo, acercarse a ti siempre con un corazón limpio y evitar todo peligro de mi cuerpo por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Le cayó? El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz noche para todos, Dios les bendiga y mañana aquí nos encontramos.